entonces se va preso. La sentencia dice 15 años. Necesitamos un penalista que nos ayude a comprender la mecánica y los alcances de esto y además de otros temas. Y hemos invitado al doctor Andy Carrión. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Carrión. Fernando, gracias a Entonces, ti por la esta que es una noticia todavía en desarrollo, pero que lo básico ya está. Ya está la sentencia del Poder Judicial. La hemos escuchado incluso, puesto que por transparencia el Poder Judicial transmite este tipo de audiencias. ¿Cómo entenderla, por favor? Bueno, en primer lugar, es una sentencia que va a marcar una pauta dentro del Congreso de la República, Fernando, porque sería uno de los pocos congresistas que ha sido condenado por un delito gravísimo, que es el delito de filiación terrorista. Pero el caso también resulta al menos jurídicamente interesante, porque antes de la emisión de esta sentencia condenatoria, Fernando, ya hubieron 2 procesos previos. Y en los 2 procesos, las salas, que en su oportunidad lo habían juzgado, habían cumplido con absolverlo. Y esta tercera ocasión más bien, ya como has anunciado, pues se ha emitido una sentencia condenatoria que va a implicar que ya se ejecute de manera inmediata. Es decir, ¿Y cómo así se le puede juzgar a una persona 3 veces por lo mismo? ¿Qué bueno, permite son eso? incorrecciones propias de nuestro sistema jurídico. Recordemos de que esta sentencia que se le ha impuesto el día de hoy a Guillermo Bermejo es una sentencia que se da con un código anterior, con un código antiguo, ¿verdad? No es el nuevo Código de Procedimientos Penales, en el cual implica, por ejemplo, que si una persona obtiene una resolución, sea esta a favor o en contra, es decir, absolutoria o condenatoria, puede interponerse un recurso de nulidad. Y este recurso de nulidad es finalmente evaluado por una sala, que sería la sala transitoria de la Corte Suprema. Sea, la Fiscalía es la que ha interpuesto un recurso de nulidad. Y en este nulidad. caso, como a la Fiscalía no le favorecieron previamente estas 2 decisiones a favor de Guillermo Bermejo, pues interpuso 2 veces recurso de nulidad, que fueron analizados en su oportunidad, Fernando, por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Y en estas 2 ocasiones, la Corte Suprema halló algunas nulidades, ¿verdad? Algunas irregularidades que se habrían dado dentro de esos recursos de nulidad, es que se hace una revisión de todo el proceso y dicen, no, acá no ha habido un debido proceso y han afectado nuestros intereses como fiscalía de acusar, o también tienen que haber pruebas nuevas. No necesariamente las pruebas que se actúan son las pruebas que se han actuado durante el juicio. Digamos, no hay una oportunidad de una prueba nueva cuando esto es analizado ya por la Corte Suprema. La Corte Suprema analiza únicamente el íntegro del caso que fue evaluado en una primera instancia. Es por eso que en algún momento Guillermo Bermejo, cuando dio una declaración, dijo que con las mismas pruebas era muy complicado de que puedan ahora llegar a una conclusión distinta, que ahora hemos observado que es más sí bien es cierto que hay algo distinto, pues más allá de los razonamientos jurídicos, que los de esta sala que lo ha condenado a pena efectiva puede haber sido razonamientos más complejos, más sustentados, argumentados y elaborados que los de las 2 primeras salas, es que ahora Guillermo Bermejo es un personaje importante en el Congreso y fue incluso un personaje importante en el Poder Ejecutivo cuando Pedro Castillo gobernaba. Él tenía mucho ascendiente sobre Pedro Castillo, ¿no? Entonces esto, por supuesto, ha hecho que la sala, podemos presumir, haya sido más cuidadosa, más celosa al razonar su fallo. Yo creo que la sala ha seguido los lineamientos que en su oportunidad la Corte Suprema ha establecido para la realización de un nuevo juicio. No es baladí el hecho de que la sala haya anulado ya en 2 ocasiones 2 sentencias previas, Fernando. Con lo cual, al menos de la lectura que ha adelantado el día de hoy la sala, se puede advertir, por ejemplo, la existencia de testigos, de colaboradores eficaces, de la trazabilidad, por ejemplo, de la presencia de Guillermo Bermejo en algunos encuentros promovidos por Sendero Luminoso. Todo ello, al menos es de lo que ya se aprecia del adelantamiento de la lectura, elementos importantísimos, incluso la sindicación de algunas personas que habrían participado en estos hechos. Ahora, esto es una primera instancia. Esta es una primera instancia. Va a haber una apelación de todas maneras. De todas maneras. No lo podemos dudar. Su abogado, el doctor Ronald Atencio, que además es peleonero, de hecho que ya estará apelando, pero sin embargo es una pena efectiva. O sea, la sala ha podido también, ha podido absolverlo también, ¿no? Pero ha podido hacer lo que se hace en otros casos, que es dictar una pena de prisión, pero suspendida hasta que una segunda instancia la confirme. Pero no lo ha hecho así. Pero no lo ha hecho. Existen 2 posibilidades. La regla general, la regla ordinaria, Fernando, es de que las sentencias condenatorias deben ejecutarse de manera inmediata. Es decir, si hay una sentencia condenatoria de 15 años, pues debe ir a prisión. Pero existen también excepciones a la regla,
¿no? Atendiendo, por ejemplo, a su sometimiento al proceso, a la colaboración con la justicia, que son evaluadas también por el tribunal y que, sujeto a ello, pues simplemente suspenden la ejecución de la sentencia condenatoria, sujeto a la confirmación por una segunda Le hago una instancia. pregunta un poco difícil porque tiene que ver con doctrina y tiene que ver con todas las consideraciones que entran para un fallo que no puede ser pues ciego a lo que pasa en la realidad, ¿no? Es pertinente que una sala ante un caso como el de Guillermo Bermejo, a puertas de un proceso electoral en el que él ya no es, era, porque ya no puede serlo, precandidato de una alianza Venceremos, ¿no? Vicente Alanoca por Nuevo Perú y él por su partido, Voces del Pueblo. Lo más probable es que iba a ganarlo Vicente Alanoca, pero bueno, ahora ya Vicente Alanoca se queda solo y va a ser el candidato de esa alianza. Es pertinente como un razonamiento válido que unos jueces digan, podríamos declararlo culpable y suspenderle la pena hasta que una segunda instancia se pronuncie, pero en ese lapso este señor se va a inscribir como precandidato en unas elecciones internas para de su alianza electoral para el 2026. Entonces es mejor que cortemos esa posibilidad. ¿Ese razonamiento sería válido? De ninguna manera, porque cada uno tiene sus competencias. Lo que sí puede hacer el tribunal, excepcionalmente, suspender la ejecución de la pena, pero no entrometerse en la aplicación de otras normas que implican, por ejemplo, el proceso electoral, Fernando. De hecho, existe una norma específica, muy específica, en la cual ya inhabilita de por sí a todas aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos, entre ellos el delito de terrorismo. Ello significa que ya electoralmente él no puede participar en las elecciones. Por principio y por prudencia, si yo le preguntara a los jueces van a decir, no, eso no lo consideramos nosotros. Sí, y no tendrían por qué hacerlo porque ellos solamente se han pronunciado acerca de la inocencia o de la culpabilidad. Y entre ellos podrían haber diferido la ejecución de la sentencia condenatoria, pero ya los cánones propios de la participación electoral, de la inhabilitación, corren a cargo más bien de otras entidades. Ahora, es correcto, coherente con toda la doctrina penal que delitos como terrorismo o pertenencia a un partido terrorista, que en este caso también hay que hacer la tingencia, que la haber tenido mucho cuidado al hacer la sala, Sendero Luminoso ya no es el que había cuando Abimael Guzmán estaba al mando, ¿no? De lo que se le condena a Bermejo es haber estado asociado a los remanentes de Sendero Luminoso en el BRAEM, que solo tenían dominio en ese territorio. Por ejemplo, dicen expresamente las reuniones con los hermanos Quispe. Los hermanos Quispe Palomino, que eran porque ya... Pero los remanentes, ya digamos que ahora habían tomado ya gran parte de la organización. Y también reuniones, y así lo dice la propia, bueno, el adelanto de la sentencia, ¿no? Reuniones con personas que tenían esta ideología de Sendero Luminoso. Entonces, digamos, esa pertenencia a los remanentes es lo que precisamente está siendo tomado en cuenta por esta sentencia condenatoria. Ahora, tiene que seguir su curso. ¿Van a apelar? De seguro que sí, porque el afectado con esta sentencia pues es directamente Guillermo Bermejo y tendrá que ser en una tercera ocasión la Corte Suprema, la Sala Penal Transitoria, quien analice si es que esta sentencia condenatoria ha sido bien impuesta o no. Ya serán los criterios que tengan que manejarse en su oportunidad. ¿Y hay algún grado de responsabilidad para quienes escogen a un personaje como Bermejo y lo ponen en el menú electoral? Bueno, al menos... En este caso, Perú Libre, porque sí, él entró con el Partido Perú Libre. Quizás responsabilidades políticas. De hecho, más bien él se alejó del Partido de Perú Libre ya casi ni bien estaban iniciando el gobierno con Pedro Castillo. Sin embargo, esas responsabilidades podrían ser eventualmente políticas. Para que exista algún tipo de responsabilidad penal tendría que demostrarse, como se ha hecho en el juicio que precisamente se ha llevado adelante, algún tipo de conexión, reuniones, coordinaciones, compartimentajes no solamente de funciones, sino también de ideología respecto a Sendero Luminoso, entre otros factores que implicarían una participación dentro de toda esta estratagema de la organización como tal, la organización terrorista Sendero Luminoso. Eso es lo que se imputa. Si bien es cierto, hace un momento tú también señalaste, Fernando, de que ya no tiene la misma importancia que tuvo en su oportunidad, pero eso no enerva la posibilidad de que sí, en efecto, se imponga una sentencia condenatoria. Claro, pero además sí, igual es terrorismo. No, igual tiene que sancionarse una conducta de esa naturaleza. Y si bien está constreñido territorialmente al BRAEM, pues
tiene dinero y ese dinero puede ir para financiar las aventuras políticas de quienes tengan relación con él. Estoy pensando, y da pánico pensarlo, pero... No, y también se menciona lo que tú señalas, porque se señala, por ejemplo, el financiamiento de $1,000 para promover ahí la ideología y de otras fuentes que apuntalaron la promoción de esta ideología. Ahora, cabe a partir de acá nuevas investigaciones y nuevos casos que involucren a otras personas, ¿no? Veamos, aunque este caso viene ya de 10 años atrás, Fernando. Entonces, si la Fiscalía habría identificado a nuevos personajes que han participado dentro de esta organización o como filiación terrorista, pues ya les habría iniciado una indagación. Ese es el motivo. Mira, 10 años ha transcurrido entre 2 absoluciones y esta última sentencia que el tribunal lo tomó en cuenta. Dijeron, bueno, ya 10 años, ha transcurrido mucho tiempo. El mínimo para este tipo de delitos, Fernando, es de 20 años, como mínimo 20 años, pero el tribunal tomó en cuenta 5 años por, digamos, la dilación del proceso y es por eso que le bajó 5 años y le impuso 15. Pero el mínimo reglamentario, el mínimo que está consignado en nuestro Código Penal es de 20 años. Ahora, esto nos deja con varias preocupaciones, porque igual, ¿no? Estamos a puertas de un proceso electoral y un poco nos mueve el piso el saber que una persona que quería seguir haciendo carrera para el 2026, sin mucho chance, pero vaya uno a saber. Ni nosotros ni las encuestas determinan ahora quién tiene chance. Como Castillo ganó. Pero creo que por eso mismo alguien asociado a él difícilmente lo ganaría, pero en fin, no hagamos esas proyecciones. Pero sí cabe preocuparse por cómo fallos judiciales tienen impacto en el menú electoral que vamos a ofrecer. Definitivamente, Fernando. Esta decisión, si bien es cierto, no nos podemos proyectar a una eventual elección, tienen un impacto real, por ejemplo, sobre ciertas posiciones. Era un representante de izquierda, digamos, van a ver un poco debilitada esa postulación y tiene un impacto directo. Incluso el impacto que se imponen a raíz de acciones de amparo, por ejemplo, para incluir partidos políticos que no han sido considerados por el jurado Pero nacional. también tiene otro impacto, ¿no? El pensar, bueno, pero si el Poder Judicial ya lo había juzgado 2 veces, ¿cierto? Lo había absuelto, pero la Fiscalía ya lo había investigado y mantenía su convicción, porque este tercer juicio es por insistencia de la Fiscalía, mantenía su convicción que el señor era culpable, ¿no? ¿Qué más hicieron? ¿Qué hicieron y qué no hicieron al verlo que era congresista y que tenía muchísimo ascendiente sobre el presidente de la República, Pedro Castillo, que muchas de las decisiones que tomó pueden haber sido inspiradas por el señor Guillermo Bermejo? Tenía una ascendencia, yo diría, muy cercana con el presidente Castillo en su oportunidad. Todos lo advertíamos, él públicamente lo señalaba. Algunos ¿verdad? ministros y algunas decisiones estuvieron sí. inspiradas con él. Entonces, bueno, habrá adoptado algunas de los pensamientos que tuvo y materializados en ¿qué hizo la Fiscalía respecto a esto, ¿no? Tenemos investigado a una persona, incluso ya le hemos logrado procesar 2 veces y ahora vemos que tiene esta importancia en la toma de decisiones máximas del poder. ¿Qué más hacemos? Tú preguntabas algo interesante, Fernando, acerca de la influencia también de las decisiones judiciales en el quehacer político. Y yo creo que también la política o su ejercicio tiene ciertos límites, ¿no? Los límites, por ejemplo, se transgreden cuando uno ya se afilia a un pensamiento que intenta subvertir el orden constitucional, una organización terrorista, por ejemplo. Y es ahí donde el Poder Judicial, querramos o no, también tiene que poner orden sobre la práctica política en atención a que se deban de garantizar los principios constitucionales. Y también una reflexión sobre partidos, para mí respetables, como Nuevo Perú y otros que tienen todo el derecho a postular y que en su momento y en su historia han zanjado múltiples veces con el terrorismo y lo seguirán haciendo cada que se les pregunte. Y ahora dicen, no, fuerza, compañero, solidaridad, compañero, la derecha lo quiere sacar, pero también tiene que haber una reflexión y una responsabilidad sobre, caramba, nosotros hemos zanjado doctrinariamente con el terrorismo y no evaluamos bien que detrás de esos juicios en los que se les absolvió algo había. No, claro que sí. Y yo creo que hay que aceptar de todas partes las decisiones judiciales, Fernando. No solamente vamos a aceptar aquellas decisiones judiciales que desfavorecen a los contrincantes políticos y luego no aceptarlas a las que desfavorecen a los propios partidos que promueven precisamente estas candidaturas. Si están en desacuerdo con esta resolución y se han visto afectados en esta candidatura, pues lo que tienen que hacer es lo que conversábamos al inicio, interponer su recurso de nulidad y a raíz de ello seguir luchando dentro del sistema, dentro del ámbito jurídico por la inocencia. Por ejemplo, hay algo
hay algo interesante que aquí lo llama la atención sobre ello Martín Hidalgo, nuestro colega del comercio, siempre muy, muy al tanto de todo lo que pasa en el Congreso, que en una de las modificaciones de las últimas temporadas se dice lo siguiente, ¿no? Artículo 15A del reglamento del Congreso, que en caso que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos, su curul queda vacía. O sea, ahí sí hay una previsión de, caramba, tenemos que protegernos. Si alguien es condenado por esos delitos, entonces que no haya un beneficio político. Ya, el que lo llevó al Congreso, bien, gracias, ya. Chao, te voy a llevar frutas a la cárcel y viene un accesitario y completo mi bancada. No, pierden la curul. Claro, y ese es un elemento importantísimo que justo conversábamos antes de iniciar la entrevista, Fernando, que sería transgresora si es que lo aplica este Congreso de la República como una norma válida el día de hoy y que ya no inician o activan un procedimiento de elección accesitaria, sino que se remiten simplemente a la norma vigente y que ya se quedaría el Congreso de la República sin uno de los miembros. O sea, ya tendríamos 129 de los que ahora al menos conforman el aparato congresal. Y yo creo que también sería un mensaje para los políticos, ¿no? Es decir, tienen que elegir dentro de aquellos que se van a postular también a personas que sobre todo y ante todo garanticen más bien la pervivencia de la democracia, que es uno de los aspectos más importantes. Es por eso que el delito de terrorismo o de filiación terrorista, al intentar subvertir el orden constitucional, precisamente se imponen las penas más altas, Fernando. Y eso es, yo creo, un mensaje no solamente para aquellos que están vinculados o afiliados, sino también para los partidos políticos. Claro, para asuntos judiciales y para muchas otras cosas, la presunción de inocencia se impone. Pero al hacer una lista de candidatos al Congreso, más bien el que elige tiene que presumir, bueno, si esta persona tiene este historial de juicios por más que lo hayan... No, y además tendrían que tener... carta para presentar. Claro, y además ya tendrían que tener en cuenta la ley que inhabilita a aquellos que eventualmente sean condenados, aún sea en primera instancia, por delitos como terrorismo y los demás que acabas de mencionar. Es decir, incluir dentro de la plancha o dentro de una potencial elección al Parlamento a aquellas personas que podrían eventualmente en el corto plazo enfrentar una sentencia condenatoria por alguno de estos delitos, yo creo que más bien mermaría las posibilidades del partido político que postula a esta persona. Más bien, una última pregunta sobre otro tema. Se anuncia mañana una o varias marchas, porque las convocatorias son varias y difusas. El estado de emergencia establece algún marco normativo que restringe protestas, pero uno escucha pues hablar al presidente Gerí, al primer ministro Ernesto Álvarez Miranda, y no queda claro hasta dónde y hasta qué punto uno puede caminar, gritar, arengar. Mira, en principio... Desde tu enfoque de penalista, ¿cómo entiendes? Bueno, en principio el estado de emergencia implica la restricción de ciertos derechos, la libertad de reunión, la libertad de protesta, por ejemplo, o incluso el apuntalamiento de ciertos negocios u otras. Es por eso que en este estado de emergencia no solamente tienen que requerirse autorizaciones a las autoridades para, por ejemplo, apuntalar algún tipo de negocio o espectáculo, sino y sobre todo para este tipo de reuniones, ¿no? Es decir, protestas sociales, y que sin la autorización de la autoridad no podrían realizarse. Pero las principales autoridades del país han dicho que sí se puede protestar. Claro, ellos tendrían que ser los encargados de resguardar estas protestas, pero ya se estaría desnaturalizando la figura propia del estado de emergencia, ¿no? Porque se van a protestar unos y otros y vamos a habilitar y a viabilizar estas circunstancias. Bueno, ayer ha habido un evento deportivo donde gente ha ido a hacer destrozos y hasta ha quemado cosas en la avenida Arequipa a pocas cuadras del centro histórico. Y si se intenta resguardar preventivamente de la comisión de delitos a las víctimas potenciales, Fernando, pues la idea sería, al menos en este caso, también atribuir los delitos de disturbios, ¿no? Pero el estado de emergencia como tal, jurídicamente hablando, Fernando, implica la restricción de derechos. Otra pregunta es distinta, si es que este estado de emergencia va a garantizar la reducción de los índices de criminalidad. Yo no creo que sea así, incluso, pero ya se ha decidido. Incluso vaya ironía. El presidente del Congreso o presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, llama a una marcha a favor de la policía mañana en el Campo de Marte. Claro. Entonces pareciera que es una figura decorativa. Es un homenaje
es un homenaje al estado de emergencia marchando. Claro, ¿no? Y yo creo que habría ¿Qué que es esto? preguntarse realmente la finalidad del estado de emergencia. ¿Cuál es? Reducción de los índices de criminalidad. ¿Lo van a lograr? No. Entonces, yo creo que estamos recurriendo al simbolismo jurídico como si las propias figuras redujeran por sí mismas y de manera automática Claro, un grave problema el como la simbolismo criminalidad. jurídico es parte del populismo jurídico y el populismo en general. Claro, ¿no? Ver, digamos, con las sin saco al presidente yendo a los penales no necesariamente va a generar una lucha efectiva contra el crimen, pero simbólicamente se está apreciando de que está haciendo algo a favor. Veamos, y eso esperamos todos los peruanos, que esto se traduzca más bien en reales cifras de reducción de índices de criminalidad. Creo que yo sería el éxito que nos convendría a todos los peruanos. Ese es el gran método, antes que hablar de recetas para luchar contra el crimen. Ponte límites y dime, de aquí a diciembre vas a disminuir las extorsiones que están en tanto, un 20%, y que nos un 10%. muestren las cifras, Fernando. ¿No? Los simbolismos no reducen automáticamente. Hay cifras. En la encuesta nacional de hogares, cada 3-4 meses. No, y las cifras indican que más bien hay un incremento de los índices de criminalidad, de ninguna manera una reducción. Que se planteen metas. Eso es una metodología de lucha contra el crimen en cualquier parte. Claro, metas inmediatas a mediano plazo y también a largo plazo, que es lo que en ocasiones también adolece el Ejecutivo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Carrián, por sus clarísimas explicaciones sobre temas que no suelen estar tan claros. Y nos vamos a una pausa y volvemos con más en Las Cosas Como Son.